Aleluya. Póngase manos sobre sus pies. Hoy no tengo noticias. Regáleme un segundo más, aquel que pueda. Vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 1. Será rapidito. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y dice así en el versículo 35, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Padre, te doy gracias por tu palabra, es viva, eficaz. Y te doy gracias, Padre amado, por lo que ha ocurrido en los cielos. Todo conjuro, todo dardo de fuego, Señor amado, toda mentira, todo engaño ha sido destruido por tu poder, por tu magnificencia, por tu señorío, a la orden, Señor, de tu mandato. Padre, gracias. Padre, gracias. Permite que la iglesia pueda atesorarlo, que lo pueda valorar, que lo pueda apreciar, Señor, y que aprovechemos esa coyuntura para recibir esta palabra. Mira a aquellos que compartirán este mensaje o que ya están compartiéndolo a través del internet. Permite, Señor, que también sean bendecidos en todas sus áreas y sean libres por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Puede usted sentarse, amado. Permítame recordar algo, y es de las ocasiones que tengo que hacerlo, no resisto, volver al mensaje del viernes. Creo que fue, como mencioné y testifiqué ese mismo día, un mensaje exquisito, un mensaje sencillo y un mensaje que a mí me confronta mucho por la palabra que traigo hoy. La palabra que yo traigo hoy no resulta por el viernes, yo la tengo hace ya una semana. Por lo menos lo que era esa base, ese detalle de Dios, esa inquietud de Dios. Y yo escuchando el viernes al hermanito Pedro, pues no tenía otra cosa que deleitarme en esa palabra. Él vino a decirnos a nosotros cómo tú conoces al Señor. Cómo tú conoces al Señor. O sea, ¿qué es el Señor para tu vida? ¿Cómo se ha revelado Dios a tu vida? Pueden ser varias de las maneras en que usted puede acercarse a ese mensaje. Y él comenzó revelando a Nicodemo y nos decía en el mensaje que Nicodemo conoció al Señor como maestro, que el maestro en su inicio ministerial, Nicodemo lo pudo ver como maestro. Y él nos preguntó a nosotros, incluso nos testificó cómo él lo veía también. Dijo que lo vio como alguien que liberta, como alguien que restaura, como alguien que hace cosas nuevas, hablando de su salvación, de la restauración de su matrimonio, de la restauración de sus relaciones con sus padres, incluso entonces dándole la oportunidad de ser padre. Eso, amado, por lo menos a mí me dejaba atónito y en la expectativa de yo preguntarme: ¿y a mí qué me ha ocurrido? O sea, cómo Dios se ha revelado a mi vida y hasta dónde yo le he conocido. Dice él hablando, y vuelvo y repito, necesito hacerlo, que Nicodemo más tarde, más adelante, ya cuando en el final del ministerio del Señor, incluso ya muerto, ¿qué hace? Él participa con la mirra, con los ungüentos para embalsamar al Señor. Mire hasta dónde llegó el proceso, que desde que el Señor comienza su ministerio hasta el final, Nicodemo fue recibiendo revelación de quién era el Señor, al punto que ya en aquel lugar, pues ya él está trayendo la mirra y los ungüentos y todas las especies para embalsamar a aquel que era el Hijo de Dios. Él siguió mencionando ejemplos de un Enoc,
Y hablando de que él nos mencionaba cómo era posible que alguien pudiera caminar con Dios todo el tiempo. Y trajo otra versión hablándonos de la voluntad del Señor. ¿Cómo alguien puede estar así si no es porque finalmente le conoce, amado? Entonces él traía esa colación, el hecho de que hay un Enoc que pudo conocer a Dios. O sea, hay una verdad que se transmite a nuestras vidas de que Dios no tiene deseo de ocultársele a nadie. Que a todo aquel que busca al Señor lo encuentra. Amén. Todo el que busca al Señor lo encuentra. Todo el que hoy disponga su corazón a conocerle, Dios está dispuesto a revelársele. Interesante, y voy a salto un momento al final. ¿Por qué? Porque acostumbro predicar de Josué en el momento específico de la conquista de Jericó. Y yo me gusta decirle a la iglesia o recordarle a la iglesia que Josué en ese momento no necesitaba un doctor, no necesitaba un abogado, no necesitaba a alguien que le financiara una campaña. No, él necesitaba a alguien que le proveyera herramientas para conquistar una nación. Que mejor que el general de los ejércitos del Señor. Y la Biblia dice que entonces en ese momento el Señor se le aparece como el príncipe de los ejércitos de Jehová. O sea, ¿qué puedo decir con eso? Que Dios no solamente desea revelarse, sino que se va a revelar de la manera en que tú lo necesitas cuando lo necesites. Amén. Piénselo. Dios se quiere revelar a su vida de la manera en que tú estés necesitado. Entonces depende de nosotros. Me presenta un Moisés, otro de los ejemplos que él trajo. Y con Moisés, que es lo que nos estaba diciendo, este hombre desde el principio no sabía quién era el Señor. Se le presenta en una zarza y luego de conocerlo como el Señor de la zarza, como el Señor de la mano que restaura, como el Señor que le da vida a lo que está muerto, como el Señor que hace aquellas plagas y que saca con mano fuerte. Oiga, estuvo todo el tiempo en un proceso, pero Pedro recalcaba algo. Que aunque Dios me ame con todo y que Dios sea fiel a mi bendición, Dios será fiel primero a su palabra. Y ahí yo recibí como que el puntazo final. Porque Dios, por su palabra, no va a cambiar. Entonces, yo escucho cuando usted y yo tratamos de argumentarle al Señor razones y tratamos de darle a Dios instrucciones. Y cuando usted y yo tratamos de decirle al Señor cómo hacer los procedimientos para cortar la frase, le decimos razones, le decimos procedimientos, le llevamos argumentos. Incluso, amado, le podemos hacer unas tesis y unas ticinas también. Creo que esa palabra la aprendí hace poco. Y le podemos llevar una monografía. Y le podemos hacer todo lo que ustedes querramos y sacarle la raíz cuadrada del cateto, de la hipotenusa y de todas esas cosas extrañas y traer una definición de círculo y todo eso. Pero Dios será fiel a su palabra. Y por eso es que la Biblia dice que en Dios no hay sombra de variación. Ahora, ¿por qué a mí me impactó tanto ese mensaje? ¿Por qué lo he querido repasar? ¿Por qué te lo he querido recordar? Porque yo vengo hoy a preguntarte qué tú buscas en el Señor. Entonces, si usted se pone a ver, cualquiera puede decir que yo estoy robándole el mensaje a Pedro. Porque Pedro, ¿qué fue lo que nos trajo? Nos preguntó de parte del Señor, ¿cómo tú lo conoces? Y yo te estoy preguntando, ¿qué tú buscas del Señor? ¿Qué tú buscas en el Señor? Fíjese cómo Dios trata con el hombre en este pasaje que estoy trayendo. Porque ya llevaba varios días Juan hablando específicamente porque él entendía en su espíritu que Jesús estaba pronto a iniciar su mensaje. Juan el Bautista estaba consciente de su ministerio. Cada vez que le preguntaban por qué él bautizaba, cada vez que los fariseos lo confrontaban, él decía que él estaba preparándole el camino al Señor. Los fariseos lo confrontaban diciendo, pero tú eres el Cristo, tú eres Elías, tú eres el que ibas a venir antes. Y él decía, no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. Y la gente se bautizaba y la gente se bautizaba y este hombre seguía hablando de que uno iba a venir, que él no era digno de quitar su calzado.
Cuando llegó el momento de aquel bautismo, que vuelvo y repito, Juan entendía que ya estaba pronto a manifestarse, hablaba más fuerte de que ese era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los que estaban a su alrededor escuchaban de esa persona. Y cuando miro versículos antes, por ejemplo el 29, me habla de que ese día antes de lo que está ocurriendo, vuelve Juan y dice, mira aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo que yo comienzo a leer, el 35, dice otra vez de nuevo, que hablando otra vez Juan, al día estaba, con sus discípulos, y mirando a Jesús, volvió a decir la frase, he aquí el Cordero de Dios. Israel estaba consciente de lo que significaba un cordero. Israel había aprendido algo que desde Moisés se estaba revelando, y era el asunto de poder acercarse a la presencia del Señor por medio de un cordero. Y le resultaba interesante, inquietante, preocupante. Incluso le podía llamar la atención el hecho de que Juan estuviera repitiendo por tanto tiempo, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Y provocó algo en las personas, amado. Provocó que aquellos dos discípulos que estaban con él lo abandonaran. Cuando yo estoy leyendo dice que les mencionó, he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar. Dice que siguieron a Jesús. Y yo comienzo a preguntarte, tú que a diario, entiendo, se supone, escuchas de Dios, ¿te inquieta seguirlo? Pregúntese en esta mañana. Cuando tú escuchas de Dios, aquí está diciendo que estos hombres escucharon a Juan decir tanto, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, he aquí el Cordero de Dios. Tanto lo estuvieron escuchando que en un momento dado ellos decidieron que dejar a Juan, que era su maestro, y seguir a Jesús. ¿Qué ha provocado en ti escuchar de Jesús? Necesito que te pregunte. Puede ser que por tiempo yo haya estado tratando de provocar una reacción en tu vida. No digo en todos, en algunos de ustedes. Puede ser que yo lleve ese tiempo provocando, y si no lo sabías, ese es mi trabajo, provocar una reacción, provocar un despertar. Y yo le he preguntado al Señor sin número de veces por qué no ocurre. Le pregunto al Señor por qué uno se levanta y el otro no. Aquí tengo una respuesta. ¿Qué ocurre en ti cuando escuchas de Jesús? La Biblia dice que en estos discípulos lo que ocurrió o lo que despertó o lo que provocó el escuchar de Jesús los llevó a seguirle. E interesante es que hicieron una pregunta. Ahora, antes de llegar a esa pregunta, tengo que volver a la frase que buscáis. Ayer tuve creo que fue ayer, sí, ya ni sé los días. Pero alguien se estacionó frente a casa y se quedó mucho tiempo anotando. Yo subí un momento arriba donde mi mamá y cuando bajo veo a la persona que se baja y arranca para el carro de mi hermana. Pues, ¿y qué me restaba de otra cosa que seguir al Señor? Cuando voy camino al Señor le digo, ¿qué buscas? ¿Qué le pasó al carro? Esa pregunta puede ser un tanto que seca, molestosa, incómoda de recibir. Yo creo que por más que se arregle, yo le pregunto a usted, ¿qué tú buscas? A primera instancia, usted lo que está viendo en mí es, adiós, pero ¿y qué le pasa a Carlos? Gracias a Dios la persona, pues, yo creo que no se podía molestar porque está viendo mi celo por la propiedad, por lo que es mi hermana. Y me dice, no, ya yo hablé con Rosalind Santiago y ya ella viene de camino. Yo soy aquí y me enseña entonces su carnet, que es de la compañía de seguros. Y yo pues los dejé a ellos allí, pero me llama la atención, o sea, porque yo le pregunté, ¿qué buscas? ¿Qué pasó con el auto? Esa pregunta, amado, no detuvo a los discípulos. Pero esa pregunta hizo algo poderoso en ellos, además de no detenerlos.
y fue el que provocó la desnudez del corazón. Ellos preguntaron entonces, ¿dónde moras? Usted se ha preguntado dónde el Señor mora. Señor, ¿dónde moras? Usted se ha preguntado eso. ¿Qué ocurrió en ese instante? Dentro de todas las necesidades posibles, aquellos dos discípulos, al desnudarse, le dijeron, Señor, yo no quiero solamente andar contigo. Yo quiero saber dónde tú vives. Yo no quiero 8 horas andar contigo después que nos levantemos y antes de acostarnos. Yo quiero vivir contigo. Entonces Dios te está preguntando hoy, ¿qué buscas? Y yo te estoy diciendo hoy, ¿qué provoca el Señor en ti cuando escuchas hablar de Él? ¿Qué ocurre cada vez que te congregas, cada vez que lees su palabra? ¿Qué ocurre en ti cuando te arrodillas? ¿Qué ocurre? ¿Te conformas con el hecho de sentir las cosquillas, de sentir el bálsamo, el soplo? ¿Piensas que con pedirle al Señor que intervenga en un área de tu vida es suficiente? Aquella pregunta que suena a primera instancia brusca provocó que aquellos hombres se desnudaran, traspasaran el umbral de la necesidad física y dijeran, ¿dónde moras? Porque hemos escuchado tanto que tú eres el Cordero que queremos saber más de ti. Pregúntese usted en esta hora, ¿qué lo motiva a estar aquí? Porque si usted tiene la motivación correcta, si usted tiene la instrucción correcta, créame que yo lo podré provocar y usted reaccionará favorablemente. De no tener la motivación correcta, usted y yo seguiremos chocando. Porque usted se conformará y yo no me podré conformar. Pregúntese, repito, ¿qué buscas aquí? ¿Qué tú quieres aquí? ¿Qué te mueve al Señor? ¿Qué te acercó? ¿Por qué te acercaste? ¿Por qué aceptaste al Señor? Todas esas preguntas son válidas. Cuando le preguntaron al Señor, ¿dónde moras? ¿Cuál fue la respuesta? Mencioné eso con el pasaje de Josué, repasando a Pedro. Y no a Pedro el de la Escritura, a Pedro mi hermano que está ahí atrás. ¿Qué provocó? ¿Qué me revela? ¿Sabe lo que me revela? Que sí, que Dios tiene deseos de que tú le conozcas. Que Dios tiene deseos de que tú le preguntes, de que tú te inquietes por Él. Porque inmediatamente fue, venid y ved. Ven y ve. Ven y ve. Venid y ved. O sea, no te quedes con que te lo contaron. Hello. Se recuerda un pasaje, creo que fue en esta Navidad o en la anterior. Sé que predicamos en una ocasión de la inquietud de los pastores. Aquellos ángeles se acercaron y le dijeron, mira, ha nacido el Hijo de Dios allá en un pesebre. Y allí hubo una manifestación gloriosa de ángeles y hubo una revelación. Y ellos, ¿qué hubieran hecho? Pues se hubieran quedado ahí porque tenían que cuidar las ovejas. Sin embargo, ¿qué hicieron? Vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me cuenten. Yo no quiero decir que alguien me dijo. Yo quiero ver. Oiga, amado, y lo único que quiero resaltar es el hecho de que hubo testigos de aquella noche. Qué hermoso es cuando usted y yo dejamos de ser testigos de reputación porque alguien me dijo y empezamos a ser reales testigos de ver lo que Dios quiere mostrarnos. Lo primero que el Señor tenía que manifestar
Él era real. Y él le dijo, venid y ved. Venid y ved. Vengan a conocerme. Repito, entonces, ¿qué buscas cuando llegas aquí? ¿Qué buscas cuando te congregas? ¿Qué buscas cuando lees la palabra? ¿Qué buscas cuando oras? ¿Qué tú estás buscando de Dios? Estos dos hombres le acompañaron. Dice, fueron. ¿Y qué? Fueron. ¿Qué tú has visto? Si yo te pregunto qué tú has visto, ¿me lo puedes describir? ¿Te has topado con alguien que le preguntas, mira, me ausenté por alguna razón? No va el hecho ahora, sino lo siguiente es lo que es importante. Mira, no pude ir al culto, ¿cómo estuvo? Ay, chacho, terrible. Ay, ¿de qué predicaron? Ay, de una palabra. Y lo segundo es, no me acuerdo. Y si me acuerdo es que dijo tanto que yo no sé. Pero estuvo bueno. ¿Sabe que hay gente que ve y hay gente que observa? ¿Sabe que hay gente que oye y hay gente que escucha? ¿De qué lado tú estás? ¿Del que solo ve o del que observa? ¿De qué lado tú estás? ¿Del que solo oye o del que escucha? Ahí dice la palabra que ellos fueron y vieron. ¿Qué vieron? Ya alguien picó por ahí adelante. ¿Y vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿Qué vieron? ¿El ministerio que tenía? ¿Qué vieron? ¿La cuenta de cheque? ¿Qué vieron? ¿El carro que tenía afuera? ¿Los caballos? ¿La carroza? ¿Los soldados? ¿Qué vieron? ¿Dónde moraba? ¿Vieron dónde moraba? ¿Qué tú estás viendo de Dios, iglesia? ¿Qué tú estás viendo? Porque Dios te invita hoy. Acércate para que veas mi morada. Ay, amas, ay, amas. Podemos decir como dijo el salmista, que al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, pero la realidad es que nos deberíamos de preguntar, ¿estamos ahí o no estamos? ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Venid y ved cuán grandes cosas, decía el salmista también. Pero Dios le gustó a ellos. Ellos llamaron la atención. Algo sucedía. ¿Qué buscáis? ¿Qué tú buscas? ¿Qué tú estás buscando? ¿Estás buscando algo? Suena gross, ¿verdad que sí? Suena como que áspero. Porque bueno, yo no sé si usted lo vio bien, dice, y volviéndose Jesús, o sea que aparentemente Jesús caminó, escuchó a Juan, mira, hay aquí el Cordero de Dios, y de repente ve unos rabitos detrás de él, y miró hacia atrás y dijo, ¿qué busca? En nuestra humanidad, ¿qué hacemos? Adiós, mira este malcriado, se cree don Juan, yo me voy. Digo, perdón hermano. Se cree un don, mira que se cree el grande ahí. No, la pregunta los traspasó y le dijeron, queremos saber dónde tú moras. Y lo vieron, y lo vieron, y lo vieron. ¿Sabe la diferencia, amado? Que cuando tú le dices al Señor hoy día, Señor, ¿dónde tú moras? ¿Sabe lo que se cumple, lo que dice la palabra en el libro de Efesios? Los lugares, usted va a ser llevado a ver los lugares celestes donde su vida está con Cristo, donde Cristo fue sentado. Usted no va a ver unas 4 paredes, usted no va a ver allí un microondas, un televisor moderno, un estéreo, un DVD, aquello, lo otro, todos esos equipos, un sillón majestuoso. Usted lo que va a ver es que usted va a ver la majestuosidad del reino de los cielos, usted va a ver el esplendor, la magnificencia, usted va a ver algo que realmente
realmente es grande y que no se puede comparar con lo que aquí hay en la tierra. ¿Qué te mueve? ¿Qué buscas? ¿Qué te trajo? Escudriñate. Porque sabemos que a veces le decimos, Señor, es que estoy un poquito desanimado. A mí me enseñaron en el mensaje que tengo que ser sincero. Es que como tú no me sanas, pues yo estoy un poquito triste. Ah, Señor, si me das el carro. Ay, Señor, si me das la casa. Si me das la novia, si me das el novio, perdón. Si no, pregúntesela. Vamos a verlo en la Biblia un momento. Un poquito más adelante nada más. Mire el capítulo 2. Mírelo para que vea. El versículo 23, mire lo que dice, amado. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, ¿qué dice ahí, amado? Que no se fiaba de ellos. No se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. La Biblia dice que Dios conoce el corazón del hombre, que el corazón es engañoso, pero a Dios nadie lo engaña porque Él conoce la intención del corazón. A diferencia de aquellos dos discípulos que le siguen, en esta ocasión, ¿cuál es el panorama? La Biblia dice que Jesús no se fió de ellos, no les reveló dónde moraba, no quiso que le siguieran porque sabía que la intención que los había acercado a Él era que dame pan, dame bendición, dame mi necesidad. No había más nada en sus corazones. Y yo quiero que tú te preguntes hoy, es imperativo que te preguntes hoy, ¿qué buscas del Señor? Porque el que conoce los corazones no se va a dejar manipular por ninguna de nuestras acciones. Usted me puede engañar a mí. Usted puede apelar a los sentimientos y a las emociones. Usted puede derramar lágrimas y decirme que sí, que usted ama al Señor. Pero el que lo conoce sabe si lo va a invitar a su morada o no. Y yo necesito que reaccione esa verdad. Yo necesito que se escudriñe y que dentro de su corazón permita al Espíritu discernir. ¿Cuál es la verdadera intención de que usted esté aquí? ¿Estás agradecido de que el Cordero de Dios haya dado su vida? ¿Estás agradecido de que Dios nos haya reconciliado con el Padre? ¿O te está moviendo el hecho de que alguien te dijo que Dios abre puertas en los cielos y derrama hasta que sobreabunde? ¿Qué te mueve? ¿Qué te movió estar aquí? ¿Que tu familia es cristiana? ¿Qué te movió estar aquí? ¿Que sientes las cosquillitas en medio de la himnología? ¿O tú realmente estás agradecido de que alguien haya pagado tu deuda? ¿O tú realmente entraste en conciencia de que que hay una deuda? Hay mucha gente allá afuera que sigue argumentando de que no hay necesidad de tal cosa porque ellos son más que buenos, de que Dios es amor y no necesitamos más nada. Se supone que los que estemos aquí hayamos entendido que sí había una deuda que pagar, una deuda que nosotros no podríamos haber pagado, pero que el mismo Dios se hizo hombre y se volvió el Cordero, aleluya, para pagar dicha deuda. Y yo quiero ver dónde mora. Yo quiero ver dónde mora. O nunca he entendido por qué el mismo Señor tuvo que revelarles en un momento dado a los discípulos: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo voy a ser quitado de ustedes, sí, pero no crean que es que los voy a olvidar. Es que desde el principio les revelé en mi escritura que lo importante es saber dónde yo moro. Aleluya. Y voy pues a preparar morada para que donde yo esté, también vosotros estéis. Alguien hoy que reciba eso fuerte. Ay, ay, ay. Alguien que lo reciba fuerte en su corazón. ¿Qué te mueve?
¿Qué te mueve? ¿Sabes cómo puedes discernir lo que te mueve? Por las tristezas, por lo que te agobia, por lo que te desanima. Tú te pasas triste porque tú ves a tu lado y tú estás incompleto, falta alguien de la familia y no logras gozarte. Tus intenciones no son las correctas. Oh, entonces tú en esta hora te comienzas a levantar y dices, aunque yo esté solo, aunque yo no vea a mi derecha ni a mi izquierda, con todo me gozaré en el Señor mi Dios. Porque en la medida que puedas discernir la intención de tu corazón, Dios podrá abrirte su morada. Aleluya. Recíbelo. Recíbelo. ¿Cuál es la intención de tu calle? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Qué te mueve a buscarlo? La chequera está vacía. Perfecto. ¿Te vas a entristecer por eso? ¿O vas a adorar al Rey de Reyes? ¿Qué te mueve? ¿Qué buscáis? Pregúntese en esta mañana, ¿qué buscáis de parte del Señor? Y cuando de tu corazón salga esa chispa que te diga, Señor, yo quiero ver dónde moras. Entonces, amado, el Señor promete cosas grandes. Yo quiero seguirlo ahí para que usted vea. Porque inmediatamente dice la Biblia que hubo algo. Vieron dónde moraban y se quedaron con él. ¿Oíste? Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Pero ok, se quedaron ahí. Usted me puede decir, es que era tarde en la noche, Señor. Perfecto, perfecto. No hay problema, arguménteme por eso. Pero yo sé que hubo algo, hubo una transformación en el corazón de aquellos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que había oído a Juan y había seguido ¿a quién? A Jesús. Él era uno de aquellos dos, de aquellos que fueron y preguntaron. Que cuando le preguntaron ¿qué buscáis? Ellos contestaron ¿qué? ¿Dónde moras? Y dice ahí que halló ¿a quién? A su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? No fue un maestro, no fue a un profeta, no fue a alguien que sabía mucho, no. Hemos hallado al Mesías. ¿Por qué? Porque cuando tú ves donde mora el Señor, nada te puede ser oculto. Aleluya. Porque cuando alguien es invitado, de la sala no pasa. Pero cuando yo quiero intimidad con alguien, yo veo dónde, allá los secretos. Nada me es oculto. Y Dios quiere revelársete, amado. Pero para poder revelársete, tú tienes y yo tengo que escudriñar lo que hay en el corazón. Lo que nos motiva a estar aquí. Lo que nos impulsa a servirle. Vuelva a ese principio. Ahí está este hombre, Andrés. Tal fue la experiencia que no resistió. Encontró a su hermano y no le dijo cómo estuvo la pesca, cómo estuvo esto, aquello, lo otro. No, él le dijo, ¿sabes qué? Conocí al Mesías. ¿Sabes qué? Conocí al Mesías y quiero que tú lo conozcas. Ven conmigo. ¿Sabe lo que es eso? ¿Se acuerda de lo que hablamos siempre y decimos todo? Ese es el primer amor. No hay tal cosa como primer amor. Hay un solo amor. El problema es que nosotros nos ponemos a dar vueltas. ¿Se acuerdan el mensaje de octubre? Tengo hasta la fecha grabada, 8 de diciembre del pasado. ¿Y se acuerdan la esencia de aquel mensaje cuando el pueblo fracasó en la conquista de la tierra prometida? Dios le dijo, regresen al principio. Aleluya. Porque si regresas al principio te acordarás de que con mano fuerte te saqué de Egipto.
Y recordarás que si pude destruir a Faraón y a su ejército, puedo destruir a los ejércitos de la nueva tierra. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se entretuvo en el medio dando vueltas alrededor de una tierra que era pagana. Y se contaminaron con el paganismo. Y se contaminaron con la mundanalidad. Y se envolvieron en el intercambio. Hasta que Dios dijo, basta ya de dar vueltas, vayan al lugar que les dije, renueven sus fuerzas en mi presencia. En esta mañana Dios te dice lo mismo. Vuelve y pregúntate lo que debiste haberte preguntado al principio. ¿Qué te mueve estar aquí? ¿Qué te mueve estar aquí? Que tus padres te criaron aquí, que naciste aquí un día, que entraste en esta iglesia y esta es tu iglesia. O realmente te está moviendo el hecho de que quieres saber dónde Dios mora y habitar con Él. Alabado sea el Señor. Pregúntese. Porque una vez logres entrar con la motivación correcta, vas a ver a Dios. Y va a ser de tal impacto que tú anhelarás decirle de nuevo a todo el mundo, ¿sabes qué? Yo he conocido al Cristo, ven conmigo a la iglesia. No, que ven conmigo a la iglesia. Y va a haber una autoridad en ti que sabes algo. La gente no podrá decirte que no. ¿Te has preguntado? A mí hay personas que me lo dicen, pastor, que yo le digo a la gente y la gente me dice que no. ¿Con qué convicción le estarás hablando? Ah, sierva. ¿Cómo le estarán hablando? Porque posiblemente lo estés invitando. Cuando quieras vaya un domingo conmigo y él sea de los vecinos que te esté mirando por la ventana. Cuando tú cada domingo que te da la gana te quedas en casa. Ups, se me zafó. Porque cualquier cosa te detiene y dicen, y este quiere que yo lo acompañe a la iglesia si él mismo no cree. Pero cuando tú tienes las motivaciones correctas, tú le hablas a los ojos a una vida. Como Andrés le habló a Pedro, a Simón, y le dice, ¿sabes qué? Yo conocí al Mesías y quiero que vayas conmigo a verlo. Y la Biblia dice que Pedro fue a verlo y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas. Oye bien, y no te entristezcas por lo que voy a decir ahora. No lo hagas, por favor. Nuestra inercia, nuestra dejadez. Si el que leyó la palabra que puse en Facebook, cuando nos volvemos remolones, que es otra palabra para perezoso. De domingo, Ramón, para ti nada más. Si usted no, si no sabe, es una broma, porque él desde el principio me dice, pero es que tú hablas muchas palabras de domingo. Y yo, bueno, ¿qué día es hoy? No es domingo. Pues esa inercia, esa pereza, ha impedido que las vidas a tu alrededor reciban la palabra profética que Dios tiene para ellos. No se lo digas a nadie. Nuestra actitud priva a otros de recibir la profecía. Dije que no quiero tristeza, pero aún así pienso que no me entendió. Porque nosotros tendremos que dar cuenta. Entonces resulta en ineficiencia, resulta contrario el que yo quiera adorar a Dios y estar en su presencia, pero por mi dejadez y por mi descuido y por mis altas y bajas, yo siga privando a otros que escuchen la palabra profética que Dios tiene para ellos. Porque usted se imagina que Andrés haya ignorado eso y haya continuado al lado de Juan. Y por favor no me haga el cuento. Pues Dios hubiera levantado a otro. Ese no es el asunto. Ese no es el asunto de decir que Dios levante a otro. Porque a quien Dios quiere levantarte es a ti. A quien Dios quería levantar era Andrés. Y a quien Dios permitió llegar a su casa fue Andrés. Quien vio donde Dios moraba fue Andrés, no fue otro, aleluya. Y eso provocó que Pedro recibiera la palabra que cambiaría su vida para siempre. Ya no serás llamado más Simón, sino que serás llamado Pedro. Yo doy gracias porque un día alguien me habló. Yo doy gracias porque algún día alguien me hizo enterarme que ya yo no me iba a llamar Carlos, sino que me iba a llamar Moisés. Porque alguien me predicó a Jesucristo. Porque al final alguien no se cansó de decírmelo.
Alguien no se cansó de invitarme. Alguien no se cansó de demostrarme que en su corazón había una realidad de Dios en su vida. No eran cuentos, no era una religión más. Había una certeza, había una convicción, porque aún en el valle de sombra de muerte que se encontraba, me seguía diciendo: Cristo es la respuesta al problema. Qué hermoso cuando alguien permanece, aun cuando lo sombrío de la vida lo arropa. Y de eso es que esto se trata. Los evangelios no hablan mucho de esto, amado. Los evangelios del libro de Mateo, cuando usted se pone a leerlo, y el libro de Juan. Lucas se va a lo que es la genealogía y brinca a los milagros. Marcos habla de otro tema. Interesante es que el otro pasaje que se nos presenta es un Jesús buscando gente que pusiera mano a la obra. Cuando yo me pongo a mirarlo, y voy ya finalizando a esta dinámica, yo quiero mirarlo para ustedes rapidito. Quiero dejarte esa palabra en el corazón en esta mañana. Bendito sea el Señor, aleluya. Alabado sea el Señor. Bendito sea tu nombre. Se suponía que lo tenía marcadito, pero se perdió por ahí en algún sitio. Bendito sea el Señor. Marcos el 1, lo dije al revés. Marcos en el capítulo 1, búsquelo. Yo quiero que usted se lo lleve hoy. Es interesante lo que te voy a añadir al mensaje ahora. Estos dos eran hombres, repito. Está Andrés con otro discípulo siguiendo a Juan, escuchando por varios días, por varias semanas, por varios meses, por un tiempo X, escuchando que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el momento ya cuando Jesús pasa adelante, llegó el punto que tanto lo habían escuchado que fueron provocados a seguirle. Al seguirle, Jesús se vuelve y les pregunta: ¿qué buscas? Hay una experiencia en la casa de Jesús donde él moraba, y esto provoca que Pedro conozca al Señor. Ya usted sabe que la Biblia nos habla que Jesús más tarde tiene otro encuentro con Pedro. Pero en ese interín, en el capítulo 1 de Marcos, en el 16, dice que Jesús andaba un día junto al mar de Galilea. Y dice ahí, aunque no nos menciona Juan, que vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Continuó el proceso y les dijo: venid en pos de mí, haré que seáis pescadores de hombres. Fíjese que el primer llamado, aleluya, fue que un llamado a la intimidad. En Juan se me presenta un llamado a la intimidad, un llamado a la desnudez, un llamado a la sinceridad, un llamado personal. Aparentemente Pedro siguió teniendo su estilo de vida. Pedro siguió pescando, su hermano también. Ahora ya Jesús más en serio se les acerca y les dice: quiero hacerlos pescadores de hombres. Alabado sea el Señor. Y dice la Biblia: y dejando luego sus redes, le siguieron. Amado, ¿qué tienes que dejar? Yo no sé. Pero aquí dice: y dejando sus redes, le siguieron. Y dejando sus redes, le siguieron. Las redes en ese momento eran lo que les simbolizaba a ellos dinero, lo que significaba la provisión, lo que significaba el alimento, lo que iba a sostener su familia. Y Dios le estaba diciendo a ellos: mira, venid en pos de mí, que yo los haré pescadores de hombres. Y dejando sus redes, le siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Quieres otro secreto? Dios ha visto tu potencial. Dios ve en nosotros nuestra capacidad. Y el Espíritu Santo hace esta pregunta. Créame que no sale de mí. ¿Quieres seguir
remendando en tu vida. ¿Quieres seguir remendando en tu vida? Criticamos o no criticamos, y sin mencionar o atribuir nada a nadie, hablando a rasgos amplios y grandes. Criticamos cuando ciertas agencias de gobierno llegan a los lugares y remiendan las cosas, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque sabemos que no pasarán meses o semanas o qué sé yo qué tiempo, ya tendrán que regresar a remendar algo más. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que con una pieza nueva usted no puede remendar un trapo viejo. Y que usted no puede echar un vino nuevo en un jarro viejo, en una vasija vieja. Porque el uno echa a perder lo otro. Entonces repito la pregunta que te hace el Espíritu. ¿Vas a seguir remendando en tu vida? Porque dice ahí la Biblia que ellos estaban no solamente limpiando, como en otros pasajes, no estaban recogiendo, sino que estaban remendando aquellas redes. Y Dios los miró, y con mirarlos y hacerles llamado fue suficiente para que ellos desistieran. No puedes seguir toda la vida remendando, iglesia. No es tiempo de remendar, tapando aquí, tapando allá, resolviendo aquí, resolviendo allá. Amado, no puedes seguir, no puedes seguir. Pago la luz este mes y el otro mes pago lo otro y pago lo otro y pago. Y hago aquí, tapo allá y hago lo otro. No. Dios no te llamó a remendar. Dios nos llamó a conquistar. Fíjese cómo el proceso fue creciendo. De una experiencia íntima en donde moraban, donde no hubo un reproche, donde no hubo una crítica, donde lo que hubo fue un enamorarse. Resulta que más adelante los vuelve a ver, ya no son 2, ahora hay 4. ¿Y cómo los saca de estar remendando redes para convertirlos en pescadores de hombres? Que más adelante entenderían que Dios hace cosa nueva, Dios no remienda. Piénsalo en esta mañana. Piénsalo. Piense lo que usted está haciendo en su vida. Piense si después de una experiencia con el Señor lo que usted vaya afuera es a remendar. Porque usted todavía sigue sin creerle al Señor en todas las áreas de su vida. Pregúntese y permítame cambiar la palabra remendar por mendigar. Si usted lo que hace es mendigando un poco de amor, mendigando un poquito de aprobación, mendigándole que a alguien le levante en algún punto de su vida la moral, cuando Dios lo está llamando a algo más. Dios quiere bendecirnos. Y Dios te lleva al principio. Que te preguntes hoy. No sé dónde lo puse, por ahí está. Aquí está. Sí, me están viendo y déjame yo decirlo. ¿Dónde? ¿Qué busca? ¿Qué busca? Pregúntese qué busca. Escribí esto. Permítame un segundo. Está escrito aquí. Oiga esto. Y lo quise escribir, no me lo logré aprender. El problema no es si eres útil. El problema no es si eres útil para Dios, sino si eres de valor para Dios. El problema no es si eres útil. El problema es si eres de valor. Dios busca gente de valor. Gente que no esté pendiente a su lugar, a su posición, sino a lo que Dios quiere hacer con usted.
Y por eso Dios te manda al principio hoy, pregúntate qué buscas en el Señor. Pregúntate qué buscas en el Señor. Para que de tu corazón pueda salir una palabra correcta y puedas volver a ese lugar de intimidad que provocará en ti y en mí la actitud correcta. Y ya no entrarás en contienda. Ya no entrarás en argumentación con Dios. Ya no entrarás en un litigio. Sí, porque hay gente hasta que presenta, mire, hay gente que hasta que le presenta una demanda al Señor y lo lleva a juicio. No es tiempo de contender. Es tiempo de preguntarse, ¿qué buscas? ¿Qué tú estás buscando aquí? La manera de agradecerle al Señor. Entra en su presencia. Hoy se pudrió el yugo. Créame. Yo no vi cómo, yo sabía que existía. Se pudrió el yugo. Fue una cúpula que se puso, fue como una especie de cúpula que se puso sobre la iglesia. Una cúpula de opresión. Pero yo estoy seguro que se pudrió. Ahora pregúntate, ¿qué buscas? Y abre tu corazón al Señor. Entra en su morada para que salgas más que dispuesto a cambiar tu entorno, a dejar de remendar y poner parchos, a dejar de pegar las cosas con Gracie Glue. Vamos. A provocar que Dios haga cosa nueva en nuestras vidas. Piénsalo en esta hora.